Hola a todos, ¿qué tal? En este vídeo os voy a hablar sobre mi experiencia con el Camino de Santiago. Como ya sabéis, hice el Camino de Santiago a finales de julio, principios de agosto. Os prometí un par de vídeos donde os hablaría sobre el camino. He hecho un vídeo práctico contándoos todo lo que hay que llevar, los albergues, el dinero, la mochila, cómo comer, bueno, todo ese tipo de cosas, las cosas prácticas, que os lo dejaré por aquí para que lo veáis. Y en este vídeo os voy a hablar de mi experiencia personal, de lo que fue para mí el Camino de Santiago, cómo lo viví, todo lo que allí experimenté y, bueno, pues la parte emocional del Camino de Santiago. Bueno, pues vamos allá. El Camino de Santiago para mí fue una experiencia maravillosa y única e irrepetible. El Camino de Santiago no es caminar, no solamente es caminar, obviamente es caminar, pero no es una excursión. Por eso yo siempre os he dicho, desde que lo hice, que creo que hay que hacerlo o con una sola persona o solo. Solo es una cosa que si no lo has hecho nunca, de repente dices, tú estoy solo, pero cuando ya lo has hecho, entiendes por qué lo harías solo. Porque no te sientes nunca solo, conoces a muchísima gente y el Camino de Santiago es un lugar para pensar, para reflexionar, para aprender, para muchísimas cosas, para relacionarte con los demás. Entonces yo no recomiendo hacerlo en grupo de 5 o 6 personas o 10, porque entonces vas de excursión, no vas al Camino de Santiago. De hecho, yo a la gente que conocimos durante el camino que iban en grupos no estaban viviendo el camino como nosotras. Yo, como sabéis, el Camino de Santiago lo hice con una sola persona, con mi amiga María, que te quiero, cariño, que un beso enorme, que fue maravilloso hacerlo contigo. Y fue una experiencia estupenda. Yo no sabía lo que era el Camino de Santiago, yo pensaba que bueno, era ir caminando hasta Santiago y ya, pero es verdad que todo el mundo que lo había hecho me hablaba del Camino de Santiago como la experiencia de su vida, ¿no? Y yo decía, bueno, hasta que lo viví. Y efectivamente es una experiencia única en la vida. Creo que no es lo mismo hacerlo a una edad que a otra. Yo creo que no disfrutas lo mismo el camino, pero igual que la vida, con 20 años que con 40, tienes ya otro bagaje, otra experiencia, otra serenidad, otra forma de ver las cosas. Entonces, si habéis hecho el camino con 20 años, os recomendaría volver a hacerlo ahora, con 40 o con 50 o con la edad que tengáis, porque creo que se vive de una manera mucho más profunda. No obstante, yo durante el camino conocí a gente de todas las edades y todo el mundo estaba allí disfrutando muchísimo. También, como os digo, lo haría solo o con una persona, es mi recomendación, no lo haría con más. A mí me recomendaron lo mismo, es más, me dijeron, aunque vayas con tu amiga va a haber momentos en los que os vais a querer estar solas. Y yo pensé, pues, ¿sola? Pero vaya aburrimiento, que vaya, yo quiero estar con ella siempre. Pues no, ocurrió que hubo muchísimos momentos en los que nos apetecía estar solas y nos lo decíamos, oye Isa, voy un ratito yo sola, María, me quedo un rato sola, vale, y lo entendíamos perfectamente, íbamos caminando una súper lejos de la otra con nuestra música, pensando. Y sí que se necesitan esos momentos, ya lo veréis. Y también creo que no es lo mismo hacerlo en un momento de tu vida que en otro. Yo lo hice en un momento de mi vida muy complicado, estaba pasando pues por una situación personal muy difícil y para mí fue revelador irme al Camino de Santiago, fue renovador, fui a dejarlo todo allí, digamos. Entonces creo que ir en un momento de vuestra vida en el que necesitéis pensar, en el que lo estéis pasando mal, en el que estéis sufriendo por algo, que queráis ir, digamos, a dejar allí el dolor, es único. Es una experiencia, de verdad, maravillosa. Nosotras hicimos 11 etapas, que al final se convirtieron en 9, porque nos veníamos arriba, caminábamos más de la cuenta, y al final, pues, 11 etapas que íbamos a hacer, las hicimos en 9 días. Las etapas son de 25 o 30 kilómetros, pero nosotros llegamos a hacer 40 y pico kilómetros algún día.
y partimos de Astorga hasta llegar a Santiago. Esto ya lo dije en el otro vídeo. Creo que por lo menos cuando hacéis el camino por primera vez es bueno que la etapa final sea Santiago, porque la llegada a Santiago es única e indescriptible. Y luego, bueno, esto os lo digo porque hay gente que hace el camino muchas veces, va haciendo etapitas, porque el camino entero, el camino francés, hay varios caminos, uno de ellos es el francés. El camino francés son 31 etapas, me parece, entonces necesitas 31 días, y no todo el mundo dispone de 31 días. Entonces si tienes 7, pues yo os digo, cógete de Santiago, mira 7 etapas para atrás y parte de ahí. Si tienes 11, como fue nuestro caso, de Santiago 11 etapas para atrás y parte de ahí. Yo quiero volver a hacerlo entero. Quiero hacer el camino francés entero porque creo que tiene que ser, bueno, pues maravilloso. Pero la primera vez, por lo menos, luego hay gente, como os digo, perdón, que es que voy para adelante y para atrás. Hay gente que lo que hace es, tengo 4 días, mi prima, por ejemplo, tengo 4 días, pues me voy a hacer 4 días del camino. Y va cogiendo etapitas y ya no tiene como objetivo final llegar a Santiago. Entonces igual hace pues una etapa de Pamplona a... O sea, una etapa, un tramo de Pamplona a León, o de, yo qué sé, Astorga a Ponferrada, va haciendo tramitos, ¿no? Pero si es la primera vez que lo hacéis, calculad, perdón, como sea, para que la última etapa lleguéis a Santiago, porque eso no os lo podéis perder, porque es único. Nosotras... mi amiga vive en Madrid, yo en Gijón, nos cogimos un autobús y nos vimos en Astorga. La primera noche teníamos reservado, íbamos a reservar un albergue, esto prometimos no contarlo, luego al final ya lo contamos y María me ha dado su beneplácito para que lo cuente, porque es una cosa muy graciosa. Partimos la primera noche, dormimos en un spa 4 estrellas que hay en Astorga. Vaya dos peregrinas. Pero es que fue porque cuando nos pusimos a última hora a mirar albergue ya no encontramos alojamiento, y yo mirando en Booking vi que había una oferta en un spa que había allí y dije yo, bueno, el camino empieza al día siguiente, ¿no? Pues no está mal que empecemos así, oye, dándonos un homenaje. Y es que era una oferta buenísima, que nos salía igual que un hostal, nos salía igual el spa este que un hostal. Entonces dijimos, venga, va, el camino empieza al día siguiente. Así que nos fuimos al spa 4 estrellas, llegamos por la tarde, nos dimos nuestro paseo por Astorga para conocerlo un poco, luego nos dimos nuestra sesión de spa, nos fuimos para la cama y ya nos levantamos como dos peregrinas nuevas para empezar el camino el día siguiente. Que os digo, salimos a las 5 de la mañana, salíamos del spa, digo, que no nos vea nadie, porque vaya vergüenza, mirando para todos lados, venga, ahora sal, corre, que no nos vea nadie. Y ya salimos y empezamos a caminar. Ahí el chico del spa que nos abrió a esa hora nos deseó nuestro primer buen camino y fue maravilloso. Nuestro primer buen camino es una cosa que se dice a los peregrinos, buen camino, y es espectacular. Bueno, a lo largo del camino pues las vivencias son increíbles, es una experiencia, como os digo, única en la vida, lo que se vive allí. Te conoces a ti mismo, piensas muchísimo, claro, te das cuenta que son horas y horas contigo mismo caminando sin más, ¿no? Con la música puesta si quieres, pensando, dando vueltas a cosas. Te sirve para encontrarte, te sirve para reiniciar, te sirve... Se dice que en el camino se vive algo mágico, y yo creo que es muy fácil la explicación, y es verdad que se vive algo mágico. De repente te das cuenta lo poco que necesitas para ser feliz, y lo inmensamente feliz que eres con nada. Daos cuenta que todo lo que llevas, todo lo que necesitas, digamos, lo llevas atrás en la mochila. Agua que no te falte, tu única preocupación es que no se te acabe el agua, que tengas donde dormir esa noche y tener para comer, y ya está. Y nada más, y con eso eres inmensamente feliz. Entonces te hace relativizarlo todo, te hace pensar, pero bueno, yo en la vida, ¿por qué me preocupo por tener o por... Si es que al final con esto nada más soy sumamente feliz. Después te relacionas con todo el mundo. Te da igual hablar con un danés de 18 años, como nos hicimos nuestras amigas, que con una abuelita alemana de yo qué sé cuántos, 70 años que tenía la mujer y ahí estaba haciendo el Camino de Santiago. Te relacionas con todo el mundo, no tienes prejuicios, todo el mundo te sirve para una conversación, de todo el mundo aprendes. Entre los peregrinos hay mucha hermandad, entonces tú vas caminando y pues mira, nosotros unos chicos que nos hicimos amigos de ellos, Manel, Kitchen, Damiano, hay mucho italiano en el Camino de Santiago.
los conocimos porque estábamos haciéndonos unas fotos y de repente pasaron y Manel nos dijo, ¿os la hago yo? Y dijimos, ay, venga, vale. Y ya a partir de ahí empezamos a caminar con ellos y a hablar, oye, ¿de dónde eres? ¿A qué te dedicas? ¿Por qué estás aquí? Y empiezas a hablar con todo el mundo y le cuentas tu vida a todo el mundo, a extraños, a gente que no conoces de nada y de repente te encuentras contándole tus problemas. Porque, no sé, todo el mundo hace eso en el Camino de Santiago y es mágico. Después, otra de los chicos que conocimos, del que nos hicimos muy amigos, de hecho fue con el que llegamos a Santiago, fue Estefano. Fijaos cómo le conocimos, entramos en un bar a desayunar y no había mesas libres y entonces el que nos vio pues nos dijo, sentaos aquí conmigo, y ahí nos sentamos y no solo nos sentamos sino que partimos la empanada, la tostada y lo compartimos con el todo. Tú eso en tu vida diaria no lo haces. Tú entras a una cafetería a desayunar y no hay sitios y te dice un mozo desde una mesa, ven, siéntate aquí conmigo, y dices tú, sí hombre, ahora mismo voy a sentarme contigo, no lo haces. Pues en el Camino de Santiago lo haces, compartes todo, compartes la comida, compartes la crema, compartes las vendas, compartes todo con todo el mundo. Es maravilloso, por eso es mágico lo que allí se vive. Nosotras vivimos experiencias increíbles. Una de las primeras experiencias fue nada más que salimos, empezamos a caminar, iban delante de nosotros andando lo que a nosotros nos parecieron que eran dos chicas muy atléticas, ¿no? Porque, bueno, pues por detrás, solo las veíamos por detrás, llevaban las dos el pelo cortito y tenían un cuerpo atlético, delgadas, altas, y iban caminando a una velocidad que María y yo dijimos, a estas las tenemos que alcanzar. Entonces nos pusimos detrás de ellas y íbamos a su estela todo el rato, pero éramos incapaces de superarlas, porque es que iban a una caña, pum, 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 y nosotras detrás, pum, 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 pum. Intentábamos verlas porque ya llegó un momento que caminamos tantísimo detrás de ellas que queríamos verlas la cara por curiosidad. Bueno, pues no lo conseguimos, siempre nos iban adelantando, y en varias etapas nos las fuimos cruzando. Y un día estábamos sentadas en allí sentadas en el suelo descansando, y de repente las vemos venir y por fin las íbamos a ver la cara, y cuando pasaron a nuestro lado y las vimos, eran una madre y un hijo. Nos quedamos. María decía, uno de los aprendizajes del camino, no se pueden tener prejuicios o sacar conclusiones. Nosotras hubiéramos dado por hecho que eran dos chicas, es que estábamos convencidas. Qué cosas, ¿eh? Y eso se nos puso la piel de gallina cuando por fin íbamos a ver la cara de las dos chicas que llevábamos siguiendo todo el camino, y las vimos y eran una señora y su hijo. Qué cosas. Luego pues vivimos muchas experiencias. Otra experiencia que nos reímos, la verdad es que lo pasamos genial, lloramos, nos reímos, hicimos amigos, nos emocionamos, fue increíble. Otra experiencia fue en la primera noche dormimos en Foncebadón. La primera etapa fue Astorga-Foncebadón. Dormimos en Foncebadón y cuando nos íbamos a levantar a las 5 de la mañana, porque es a la hora que uno se levanta más o menos para empezar las etapas, y una italiana se puso a las 4 de la mañana un foco en la cabeza y empezó a hacer ruido, a moverse por la habitación, no sé quién nos despertó. Y yo le dije, María, ¿estás despierta? Y dice, sí. Digo, vamos, venga, vale, vamos, porque total, para quedarnos allí una hora mirando para el techo. Y arrancamos. ¿Qué ocurre? Que al salir de Foncebadón, esa primera etapa es todo por bosque y es una subida. No es como cuando sales de Astorga, por ejemplo, que cuando sales de Astorga pues vas por Astorga y luego pues por una vía perfectamente señalizada e iluminada. Cuando sales de Foncebadón es todo por monte y es una subida hasta la Cruz de Ferro. Entonces empezamos a caminar, imaginaos, 4 de la mañana, un bosque cerrado, oscuro, negro, niebla. Mira, las dos con nuestra bombilla aquí, yo solo veía la bruja de Blair en mi cabeza. Las dos cagadas, agarradas la una a la otra, María, ¿dónde vamos? No sé qué. Hasta que empezamos a ir unos cencerros, vimos una cruz enorme y dijo María, no sé qué. Y bueno, las dos muertos de miedo y nos dimos la vuelta, dijimos, nada, nos volvemos para el pueblo y ya saldremos dentro de una hora, porque íbamos zurradas de miedo, la verdad. Y de repente vimos aparecer a dos chicas que venían pum, 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 y dijimos, hostia, vamos detrás de estas, que pobrecicas, la trisca que les dimos, porque estas pobres igual iban, o sea, habían salido a esa hora para ir solas y al final nos llevaron a nosotras pegadas todo el camino, porque es que íbamos zurradas de miedo, pero detrás de ellas pues ya no nos daba tanto miedo y entonces nada, fuimos detrás de ellas. Luego nos enteramos que esa etapa, todo eso que hicimos fue una subida empinadísima, pero como eran las 4 de la mañana, íbamos
que no veías nada más que tus pies con la linterna mirando así para el suelo todo el rato, es que ni nos enteramos de que estábamos subiendo. Nos enteramos después, cuando nos dijeron, sí, la subida a la Cruz de Ferro es de las más empinadas. Dijimos, ¿era una subida? O sea, es que ni nos enteramos. La verdad que pasamos un miedo esa noche, que, por cierto, una de las cosas que descubrí yo en el Camino de Santiago es que cuando te pillas una cuesta y la tienes que subir, si te vas mirando a los pies, fijaos lo que es la sugestión, ¿eh? No eres tan consciente de que estás subiendo. Si tú miras, o sea, te cuesta mucho menos. Si tú miras hacia arriba y ves que estás subiendo una cuesta, te cansa muchísimo más que si te vas mirando a los pies. De hecho, en cuanto veíamos una cuesta decíamos ¡pies! Y nos llevamos mirando a los pies, porque mirando a los pies eres mucho menos consciente y te cuesta menos. Que anotadlo como truco. ¿Qué más historias vivimos? Bueno, yo viví 2 historias que os las voy a contar porque fueron únicas. Yo compartí mi camino con vosotros por las redes sociales porque yo no lo tenía pensado, no tenía pensado hacerlo, y de hecho el primer día no compartí nada y viví mi camino. Pero el segundo día estábamos allí en la montaña, después de esta subida que os digo. Nos encontramos en un barín, un desayuno, el amanecer, sentadas en aquella terraza desayunando aquel café calentín después de esa paliza, amaneciendo en el valle. Mira, fue una sensación de plenitud y de felicidad que me apeteció. Me hice una foto y la subí y os lo dije, y os gustó tanto lo que conté que a partir de ahí me ibais pidiendo más cosas y a mí me apetecía contar más cosas, y así fue como fui compartiendo todo el camino, que fue único. Subí un montón de fotos, reflexiones, y bueno, de hecho muchas personas me habéis pedido que haga estos vídeos porque con esas fotos y esas reflexiones os metí las ganas de hacer el Camino de Santiago. Bueno, pues os cuento 2 historias que para mí fueron muy especiales. Una fue la de la italiana. En la subida a Ocebreiro, la subida a Ocebreiro es una de las subidas más peores, de las etapas peores del Camino de Santiago. Todo el mundo te dice cuando vas a hacerlo, ¿hiciste ya Ocebreiro? ¿Ya pasaste a Ocebreiro? ¿Ya verás Ocebreiro? Y tu ay madre, ¿qué será Ocebreiro? Al final luego para mí no fue para tanto. Fijaos, tanto me dijeron Ocebreiro, Ocebreiro, que no me pareció para tanto. Pero efectivamente lo es, porque antes de comenzar la subida a Ocebreiro hay un bar donde la gente para a desayunar, y fijaos cómo será que hay furgonetas que se encargan, si quieres, de que les dejes la mochila y te la devuelven arriba, para que no subas con ella, para que no tengas que subir con el peso. Pero nosotras, ahí había tiarrones paisanos dejando la mochila, y nosotras subimos con la mochila, me dijo María, y con toda la razón. Los peregrinos de antes no tenían quien les subiera la mochila. Digo, tienes toda la razón, María. Y fuimos con nuestra mochila las dos y subimos a Ocebreiro con la mochila, que además lo hicimos fatal porque lo hicimos a las 12 de la mañana, 1 de la tarde, con toda la solana, que eso es otra de las cosas por las que uno se levanta a las 5 de la mañana, para llegar a las 12 de la mañana a los albergues, a la siguiente etapa, en el albergue donde vas a dormir, primero para coger habitación si vas a albergues públicos, porque en los privados puedes reservar cama, pero en los públicos no, entonces tienes que estar allí pronto para asegurarte que tienes cama, y 2, para, si lo haces en verano, no ir con toda la solana caminando. Pues nosotras nos subimos a Ocebreiro a las 12:01 con toda la solana, además un día de sol, vamos, y allí lo subimos como 2 jabatas, muy mal hecho, pero lo subimos. Bueno, pues como os decía, a mitad de Ocebreiro hay un sitio para parar, un descanso, que se llama La Fava, que allí de verdad se vive algo mágico, porque vienes de toda la subida a Ocebreiro, estás reventado y llegas allí y es como un oasis. Hay un barín para comprar, para comer, hay una fuente y todo el mundo llega, ves a todo el mundo como va llegando, tira las mochilas, se sienta allí, coge agua, se moja con todo el pelo, todo, y se tumba allí a descansar, a comer algo. La gente comparte cosas. María compró una barra de pan y una tortilla de patata, yo compré frutos secos, y allí me acuerdo que nos encontramos a la señorina alemana, porque claro, luego tú vas encontrando a otra gente por el camino que ya has conocido en etapas anteriores, y eso es muy bonito. Pues de repente dormimos con el chico danés y con la abuelita alemana en un albergue, y 3 o 4 etapas más allá pues nos las fuimos encontrando por el camino, qué tal, no sé qué, y está muy guay. Practicas mucho inglés, yo que mi inglés no es nada bueno, y de hecho me da un poco de apuro hablar inglés porque no es bueno. Allí en el camino hablaba inglés, para hablar con los italianos, que encima están los italianos algunos tremendos. Más te vale hablar en inglés, y yo la verdad que, mira, yo quería hablar con Damiano y yo hablaba en inglés, y con Kitchen también, y súper bien. Que por cierto,
María y yo decíamos, esto es curioso, decíamos, ya sabemos por qué no hay chicos guapos en los bares, están todos en el Camino de Santiago. Es verdad que conocimos a un montón de chicos guapísimos, es cierto, sobre todo los que iban en bici, los llamábamos los gavilanes, íbamos caminando y decía María, Isa, que viene un gavilán, pasaba un chico en bici y decíamos, hostia, eran dos guapísimos los que pasaban en bici. Yo no sé si es ya el delirio del camino o qué, del cansancio y el que los veías pasar tan rápido que tampoco podías ver mucho, pero la verdad es que nos parecían todos, bueno, pasamos mucha risa con eso, era más la coña que otra cosa, pero pasamos mucha risa. ¿Qué os estaba contando? Lo de la fava. Pues cuando llegas a la fava, estábamos allí todos descansando y de repente vemos llegar a una pareja de chicos italianos, a un chico y una chica, y ella venía llorando destrozada, venía toda congestionada, él cargando con ella y tal. Y era que se había lesionado, se hizo una lesión en el tobillo y tenían que abandonar. Imaginaos haber venido desde Italia a hacer el Camino de Santiago y de repente pues que te lesiones y que tengas que abandonar. El chico preocupado llamando para que vinieran a recogerle una furgoneta, ella llorando desconsolada. Y estábamos allí comiendo y ella lloraba y lloraba y yo no pude evitarlo y me levanté a darle un abrazo. ¿Os acordáis cuando tuve mi aborto, la mujer aquella que me dio en la sala de espera del hospital, mi primer aborto, un abrazo, que os lo conté? Pues yo sentí que le devolvía ese abrazo al mundo, de verdad. Y fui allí, la agarré, me puse así, se me agarró el cuello y me empezó grache, grache. Y le dije, mira, cariño, lo que has hecho, eso que te llevas, volverás, no te preocupes, yo qué sé, no sé ni todo lo que le dije. Y la reconforté mucho, la verdad, fue muy bonito. Y ahí les dejamos a la parejina aquella. Claro, nosotros tuvimos que continuar la subida a Cebreiro y ellos se quedaron allí esperando la furgoneta para que se los llevara. Bueno, pues 3-4 días después estábamos saliendo de Sarria para continuar nuestra etapa y de repente vemos un grupo de chicos ahí al fondo y a la que nos vamos acercando y tal, nos vamos acercando y eran ellos. Mira, de la que me vio la chica vino corriendo para mí, se me lanzó al cuello, bueno, unos botes de alegría. ¿Sabéis lo que fue aquello? Yo empecé a llorar, pero desconsolada. Aquella chica que había dejado llorando destrozada en Ocebreiro, en la fava, de repente me la encuentro 3 días después pegando saltos de alegría. Me dijo que le habían curado el pie y que había podido continuar el camino. Nos hicimos una foto que la compartí en las redes sociales y bueno, pues a esa chica me la llevo en el corazón para siempre. Una cosa que ocurre en el camino que me parece preciosa, hay voluntarios de la Cruz Roja con las furgonetas recorriendo y te van preguntando que cómo estás, van parando y ¿cómo estáis? Por si te tienen que curar o ayudar en algo, te ayudan con las ampollas, te curan los pies. A nosotras la verdad que no tuvimos ningún problema de ningún tipo, no nos lesionamos, no nos salieron heridas, ni ampollas, nada, pero ahí están ellos ayudando a todos los peregrinos, que es un gesto muy bonito y que te hace sentir muy bien, la verdad. Bueno, pues la experiencia de la italiana fue maravillosa. Otra experiencia que fue mágica, fue de esas cosas que dices tú, esto solo ocurre aquí, que me ocurrió y la compartí en las redes sociales. Os la voy a contar porque fue espectacular. Íbamos un día caminando, hacíamos la etapa Samas Palas de Rey, y vamos caminando y de repente vemos a un chico venir en sentido contrario. Claro, todos vamos hacia el mismo sitio y vemos a un chico venir al revés. Viene caminando y cuando llega a mi altura me dice, ¿eres Isa? Y le digo, sí. Y me dice, yo estoy aquí por ti. Lo primero que pensé es que era un seguidor mío o que su chica me seguía y quería darle una sorpresa o algo, que le grabase un vídeo, no sé, fue lo primero que pensé así rápidamente, ¿no? Y dije yo, así, digo, ¿y eso? Y me dice, mira, yo te he conocido hace 2 días, no te conocía, y hace 2 días, mirando en internet, no sé si me dijo La Voz de Galicia o algo de esto, de repente me encontré con una noticia que ponía, la youtuber Isa Sagüey se despide de sus seguidores y se va a hacer el Camino de Santiago. ¿Os acordáis ese vídeo que grabé? Dice, pues nada, vi tu vídeo y te vi que estabas rota, estabas hecha polvo, estabas súper triste y decías que te ibas a hacer el Camino de Santiago. Y entonces de ahí pasé a tu web y fui conociendo tu historia al revés. Vi pues el vídeo de que te habías separado, todo esto, y te vi tan hecha polvo y de verdad tan sufriendo que dije, yo a esta chica tengo que ir a darle un abrazo. Y a decirle que de todo se sale y que todo se supera. Y me dice, se lo conté a un amigo, lo que había pasado, que había visto tus vídeos y quería ir a darte un abrazo,
Y le dije, no me atrevo, va a pensar que estoy loco. Y él me dijo, vete. Dice, entonces he cogido mi coche, que yo vivo en Lugo, me he ido a tu Instagram, he visto que estabas haciendo la etapa Samas Palos de Rey, y dije, pues me he cogido el coche, me he ido de Lugo a Palos de Rey, he dejado ahí el coche y he decidido hacer la etapa al revés, caminando, digo, porque en algún momento me la tengo que cruzar. Dice, y vengo caminando desde Palos de Rey y te acabo de encontrar. Y me hace así. Dice, así que he venido a darte un abrazo. Mira, me colgué de su cuello, empecé a llorar, yo no sé el tiempo que estuve agarrada a él, Alberto se llama. Fue, vamos, no me digáis, que alguien haga eso por una desconocida, me parece espectacular. Menos mal que tengo a María de testigo porque cuento esta historia y la verdad que parece para decir, es mentira, porque esto no puede pasar más que en las películas. Pues me ocurrió. Fue maravilloso, Alberto, que te voy a decir que mil gracias. Nos acompañó luego parte del camino caminando, fuimos hablando con él de un montón de cosas, me dio el móvil, tengo su móvil y él el mío, y de vez en cuando nos enviamos algún mensaje, y eso hizo por mí, venir a darme un abrazo, no me digáis. Bueno, pues estas cosas solo pasan, se me ha puesto la piel de gallina, la verdad, solo pasan en el Camino de Santiago, lo que me ocurrió con la italiana, lo que me ocurrió con este chico. Más luego toda la gente que conocimos. Cuando conocimos a Manel, a Damiano y a Kitchen, que fueron 3 chicos que entre ellos no se conocían, se habían conocido en el Camino de Santiago. Kitchen era coreano, Damiano italiano y Manel catalán, y se habían conocido los 3 en el Camino de Santiago. Conocimos a Estefano, que era un italiano que estaba haciendo el camino entero, que alucináis. Nosotros le conocimos a 2 etapas de llegar a Santiago y él lo venía haciendo desde Roncesvalles, llevaba pues un mes caminando, y hablaba castellano perfectamente, se le entendía todo y lo hablaba todo. De vez en cuando nos decía, ¿cómo se dice esta palabra? No sé qué tal. Y nos jura que cuando empezó el camino no sabía ni una palabra de castellano. Y lo aprendió todo en el camino. También conocimos a José y a Joan, que José es un señor y Joan un chavalín de 18 años mallorquín, que se habían conocido al principio del camino y llevaban casi todo el camino juntos y se habían hecho inseparables. Fijaos, un señor y un chavalín de 18 años y eran íntimos, iban juntos todo el rato. José fue el que nos enseñó lo del bálsamo del tigre que os conté en el otro vídeo. También conocimos a Luis, que era un grupo de señores que hacían el Camino de Santiago desde hacía muchos años, y un amigo de ellos se había matado en un accidente de tren y le han hecho un busto en uno de los pueblos por los que pasa el camino, y iban a verle ese año y nos contó toda la historia. Conocimos en un albergue al que llegamos súper cansadas porque fue uno de los días que hicimos 40 y pico kilómetros. Fue un albergue maravilloso, era un albergue en la montaña de madera, precioso, con un ventanal enorme a la montaña, todo de madera, con una salita de estar de madera, con lámparas de paja, preciosa. Y estábamos allí porque llegamos, como os digo, súper tarde. El chico del albergue nos abrió ahí la cafetería para comer unas tostadas o algo porque ya no se podía cenar, y nos hizo allí 4 cosas. Cenamos de maravilla y ya por fin duchadas, cenadas y todo, nos sentamos en aquella salita que os digo de madera, tan acogedora, tan bonita, con el ventanal a la montaña de noche, y de repente aparecen un danés con la guitarra y un brasileño, se sientan allí y empiezan a tocar con la guitarra, el danés a tocar, el brasileño a cantar, y María y yo así diciendo, ¿qué momento es este? Tan mágico, de verdad. Estos 2 chavales aquí cantándonos. Bueno, empezamos, al principio estábamos cada uno en un extremo de la salida, luego nos acabamos sentando con ellos allí cantando. Bueno, fue espectacular. It's something unpredictable, but in the end it's right. I hope you had a time of your life. Know it? Nope. No? Oh, sorry. But I don't know how. So baby, I gotta be the one that saves me. Long
Es que se viven cosas mágicas. Ahí conocimos a 2 hermanos, a Toné y al otro hermano, no me acuerdo cómo se llamaba, que eran 2 hermanos que estaban haciendo el camino en bici. El camino en bici no se vive igual que caminando, porque claro, caminando te relacionas con muchísima gente continuamente. En bici te relacionas en los albergues, en los sitios donde paras a comer, pero no, claro, no es en el camino ese continuo de que vas caminando, buen camino, te hago una foto, no sé qué, quieres esto, tal, que te relacionas con todo el mundo. Pero bueno, a Toné y a su hermano les conocimos, iban en bici, les conocimos ahí, hablamos con ellos un montón, pasamos la noche con ellos charlando y muy a gusto. Conocimos a una pareja de vascos que nos los encontramos en lo Alto do Pollo, les encontramos ahí en un bar donde paramos y llevaban todas las etapas como los perfiles puestos impresos en unos papeles y nos dejaron hacer fotos para saber todo allí, estuvimos charlando con ellos súper bien y luego nos los fuimos encontrando en muchas otras etapas y charlamos un montón con ellos, muy majos. A una madre y a una hija murcianas nos las encontramos en un albergue que no sé, hacían como una cena especial. Madre mía, menuda cena, nos pusieron como 8 platos, allí estaba Thierry, allí conocimos a Thierry, un francés, y a esta madre y a esta chica y cenamos con ellos, nos pusieron yo no sé cómo 8 platos, aquel día cenamos una barbaridad, era una cosa especial que hacían en aquel albergue. Bueno, la verdad es que anécdotas podría contar miles del Camino de Santiago porque tengo recuerdos, supongo que cuando edite el vídeo iré poniendo fotos y no sé si alguna cosa más, pero no obstante, como se me olvidan 1000 cosas y viví muchas cosas que fui contando a lo largo de los días, en fotos que subí en mi página web tenéis todas las fotos con las reflexiones y todo lo que hice, y lo que voy a hacer es en mi web, en isasagües.com, debajo de este vídeo voy a poner un enlace a esas fotos y esas reflexiones para que las veáis y las leáis. Fue súper especial la llegada a Santiago. Llegamos, como os decía Estefano, María y yo, entramos, nada más entrar en Santiago empiezan a tocar las gaitas al llegar a la Plaza del Obradoiro, llegamos allí, tiramos todo y yo me tiré al suelo a llorar porque es que no pude hacer otra cosa. Bueno, ya entré en la Plaza del Obradoiro llorando, pero al final me tiré allí al suelo y tengo una foto así, llorando delante de ahí sentada en la Plaza del Obradoiro, que me la hizo María y la compartí con vosotros y la llevé durante mucho tiempo en la portada de mi móvil porque no quería que se me olvidara jamás, que refleja muy bien todo lo que sentí. Yo fui al camino a dejar todo el dolor que llevaba conmigo, que era mucho, a dejar todo lo que tenía que dejar allí y a encontrarme, y conseguí las 2 cosas. Dejé todo el dolor allí y me encontré y volví renovada. Así que si estáis en un momento de vuestra vida, creo que se puede hacer el camino estando feliz, sin necesidad de ir a reflexionar, ni a dejar nada allí, ni nada más. Pero si estáis en un momento de vuestra vida que necesitáis una salida, que necesitáis pensar, recolocaros, no sé, reordenar vuestra vida de alguna forma, creo que no hay nada mejor que irse a hacer el Camino de Santiago. Yo volveré seguro, no sé si volveré acompañada de una persona o lo haré sola, pero ahora ya no me asusta hacerlo sola, porque de verdad os digo que no sentiréis solos nunca, vais a encontraros a vosotros, vais a encontrar un montón de amigos, es espectacular. Pero sí que es bueno, además también yo creo, para relacionarse con mucha gente, lo que os digo, ir solos o ir con una persona, no ir en grupo, porque así haréis muchos más amigos, hablaréis con mucha más gente, todo el mundo se para hablar con vosotros, todo el mundo os ofrece cosas, todo el mundo te da su ayuda, te da conversación, te da todo lo que tiene, es increíble, de verdad, es una experiencia única e indescriptible, y os digo que lo hagáis, que no lo dudéis porque no os arrepentiréis en absoluto, es de lo mejor que habréis hecho en vuestra vida, seguro. Y luego, pues nada, una vez que llegáis a Santiago, a la Plaza del Obradoiro, pues llegáis allí, os emocionáis, es maravilloso, y luego vais a la oficina del peregrino a pedir vuestra compostela, que es el certificado de que lo habéis hecho. Durante el camino llevaréis una cosa que es la credencial del peregrino, que os lo irán sellando en todos los albergues, tiene varios huecos para sellar y os lo irán sellando en todos los albergues y en bares o en iglesias, podéis ir viendo que os lo sellen, y esa credencial acredita que habéis pasado por todos esos sitios, y cuando llegáis a Santiago presentándola os dan la compostela, y bueno, pues será uno de los recuerdos, más si os queréis comprar pues alguna flechita amarilla, alguna cosa de esas de recuerdo, pero vamos, el recuerdo del Camino de Santiago lo llevaréis aquí para siempre, y de verdad que es una experiencia
para hacer y para repetir. Lo que no sé es si la segunda vez que se hace se vivirá con la misma intensidad, pero mi prima, por ejemplo, que lo ha hecho muchas veces y lo sigue haciendo, va haciendo, en cuanto tiene 4 días, se escapa a hacer 4 días del Camino de Santiago, dice que siempre es una experiencia maravillosa. Al final daos cuenta que es eso, ¿no? Es ver qué feliz se es con qué poco y qué importantes son las relaciones humanas y cuánto aporta el otro, cuánto se puede hacer por los demás, cuánto hacen los demás por ti. Es maravilloso, de verdad. Es algo único. Bueno, pues esta ha sido mi experiencia con el Camino de Santiago. Os recuerdo que he hecho 2 vídeos. Este es el de la experiencia y otro vídeo con las cosas prácticas por si lo queréis ver. Os animo a hacer el Camino de Santiago y a que animéis a mucha gente a hacerlo porque es maravilloso. Y encontraréis muchísima información en internet, no obstante. Y nada más, que os deseo buen camino peregrino. Os mando un beso enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Un besito. Chao. Estamos entrando y hay música. Los locos están entrando a Santiago. ¡Guau! ¡Lo hemos conseguido! ¡Vamos! ¡Abrazo de grupo!